Hoy nos dirigimos a Hidalgo, un estado que posee algunas de las ciudades más hermosas de nuestro país, donde las raíces más remotas de su historia se rozan con el más avanzado desarrollo y las riquezas naturales más singulares. Vengan y exploren conmigo la historia, los paisajes y el espíritu de este bello estado. Acompáñenme a viajar para contar. Iniciaremos nuestro viaje en Real del Monte, un pueblo mágico ubicado a tan solo 100 kilómetros de la Ciudad de México, un trayecto de 1 hora y media por la autopista 85D. Había acordado encontrarme con Moisés, un auténtico minero que me acompañaría a explorar los secretos de este pueblo, pero aún tenía tiempo suficiente para recorrer algunas de las bellas calles de Real del Monte. Y uno de los monumentos que más me intrigaba explorar, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. La construcción de esta iglesia inició en el siglo XVI, con la llegada de los frailes franciscanos. Fue remodelada en varias ocasiones cuando el magnate y aristócrata Pedro Romero de Terreros explotaba las minas del pueblo. Pero a la llegada de los mineros ingleses se le hizo una última remodelación: la construcción de una torre de cantera de estilo inglés con un reloj de 2 carátulas en 1842. En las torres de esta iglesia se combinan las dos tradiciones históricas de Real del Monte, la colonial y la inglesa, una bella síntesis del carácter y la historia del pueblo. Había llegado el momento de encontrarme con Moisés. Y estaba muy emocionado por conocer a este hombre acostumbrado a escarbar en las entrañas del subsuelo. Y es además un gran conocedor de la historia del pueblo. El Real data de 1550. Aquí tuvo una enorme bonanza Pedro Romero de Terreros, que con lo que encuentra aquí desagua la veta vizcaína, se hace el hombre más rico del mundo. Después de la caída de los españoles, de que termina el virreinato, pues son invitados a trabajar aquí los mineros ingleses. Lo que no cuentan es que Romero de Terreros se llevó todo. Los ingleses tienen un rotundo fracaso aquí. Y las minas son compradas por los mexicanos. Los mexicanos inician un mucho mejor proceso, no dejan ir a los ingleses. Algunas minas comienzan de nuevo a trabajar. ¿Por qué nos hablas un poquito como, cuáles dirías que son las características de la vida de un minero? El salario sigue siendo bajo. Ese no le muevas, ¿no? Es difícil, es pesado, es complicado, pero se engríe uno mucho de ese trabajo de la comida. La comida es riquísima. El momento de comer es un servicio de buffet como pocos te has encontrado. Mira, No, olvídate, unos tacos sabrosísimos. ¿Por qué? Porque los compañeros vienen de distintas áreas, de distintas rancherías. Se arma ahí también la chame tú de los taquitos que te hizo tu esposa, ahora yo te doy de los tacos que yo traigo. Exactamente. Por eso te digo que se hace un verdadero buffet de lujo. Claro. Ahora, eso es una. Otra, la llevada en el trabajo. Porque puede ser una cosa, fíjate nada más, te voy a poner este ejemplo. Tú y yo en superficie no nos tragamos para nada, es más, ni nos hablamos. Ajá. Pero abajo en la mina yo respondo con mi vida, pero te salvo a ti. Claro, hay un compromiso. Exactamente. ¿no? Y un sentido de responsabilidad. Exacto. Ahí se juega la vida. Exacto. Y eso crea un vínculo importante. Moy me dirigió a un lugar donde está contenida gran parte de la historia de los trabajadores británicos que exploraron las minas de Real del Monte, el cementerio inglés.
Tenemos las principales fechas, 1851, 1862, pero este panteón empezó a funcionar a partir de 1828. Oye, Moy, ¿y quiénes están enterrados aquí? La mayoría sí son mineros. Los ingleses llegaron a partir de 1824, pero obviamente que ellos hicieron su núcleo. Con sus creencias. Con sus ideologías. Entonces obviamente que ellos diseñaron su propio panteón. Están repartidos aquí por dinastías, las tumbas, pero todas, si te das cuenta, tienen motivos masónicos. Vas a ver algunos obeliscos truncos. No concluyó su ciclo de vida. Este fue puesto de forma trunca porque no concluyó su ciclo de vida y llegó a ser gran maestre. Ponemos la escuadra con el compás y la G en medio. La masonería fue un cambio ideológico interesante para México. ¿Por qué? Porque pues, esto vino generando casi las revoluciones, las independencias. Por todas las ideas de libertad y de reforma, digamos. Exactamente, ¿no? Esta es la tumba del capitán John Vial. Lo interesante de esta tumba es que tiene el símbolo de la Real Fuerza Aérea Inglesa. Murió en septiembre de 1916, en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué lo traen acá? Porque él nació aquí. Él nació aquí. Entonces va a la guerra y luego no muere. Sí, va representando a Inglaterra y lo regresan aquí. Sí, y lo mismo, mira, el obelisco está trunco. ¿Por qué? Porque la vida es trunca, ¿no? No cumplió su ciclo. No cumplió su ciclo, efectivamente. Hace ya mucho tiempo que las minas dejaron de pertenecer a empresarios europeos. Los mineros ingleses que habitaron alguna vez Real del Monte regresaron a Inglaterra o migraron a otras ciudades mexicanas. Sin embargo, a casi 200 años de su apertura, los habitantes de Real del Monte han respetado y conservado la arquitectura, los motivos religiosos y los cuerpos de quienes descansan aquí, como un último homenaje a sus compañeros, quienes llegaron del otro lado del Atlántico, pero encontraron un hogar en la montaña hidalguense. La noche llegaba a Real del Monte, pero Moisés me tenía una última sorpresa. Me llevaría a una mina auténtica, donde él mismo extrajo los valiosos tesoros del subsuelo hace años. Esta fue la planta de beneficio de San Buenaventura. Una planta de beneficio es donde el mineral se separa del resto de los metales. Esto comienza a funcionar en 1850 y deja de funcionar en 1950. ¡Qué lugar! Esta veta ya la habían dejado en desuso y resulta de que si paga, si tiene minerales y se va a volver a trabajar. ¿Qué hay en esta mina? Las vetas son argentinoauríferas. O sea, plata y oro. Y oro. Aquí está la plata. ¿Ves esto? Es un negro. Exactamente. Ese lleva la plata. Fíjate nomás. Vean los colores, las distintas tonalidades y todos los minerales. Nosotros traemos al visitante a una mina. Sí. Y esto pues nos gusta a nosotros demasiado. Bueno, yo al menos me apasiono mucho de las minas y la historia de las mismas. Este fue un derrumbe. Este es un derrumbe natural. Y esto que ves aquí, Miguel, este es el trabajo del periodo colonial. Únicamente trabajaban sobre lo que es la pura veta y percibes el olor a plata. Ese
10 y ese 13 Ajá. son las alturas, son 1.300 metros los que hay de aquí a superficie. Y estamos en el crucero 220 oeste. Oye, me han caído gotas de agua. Es que es normal. Recuerda que si no hay agua, No hay no hay mineral. Quiero llevar a conocer una verdadera maravilla natural. Mira, está aquí. Aquí están. Son estos. ¿Qué te parece? ¡Órale! Son cuarzos recién nacidos. Y en 10 millones de años se van a endurecer. Entonces, esto es una verdadera maravilla. Sí, es una joya. La minería para Real del Monte es mucho más que la principal actividad económica. La voz de los mineros casi se quiebra al contemplar estos materiales nacer de la roca. Las oscuras vetas de las minas hacen resonar con calidez sus carcajadas, como si después de años empezaran a reconocerlas. Entre los ricos tesoros que los habitantes de este pueblo han extraído de estas vetas, tal vez los principales son su identidad y su cultura. Sin duda el monumento que más resalta en el paisaje de Real del Monte es la chimenea del cuarto de máquinas de la mina La Dificultad. Abierta en 1866, pero que desde 2011 se convirtió en un museo que exhibe la historia de la mina y la de los trabajadores que le dieron vida alguna vez. Ahí me esperaba Belén Oviedo, una experta en la historia de la minería en esta región. Ay, Belén, qué lugar tan majestuoso. A ver, cuéntame, ¿dónde estamos? Adentro de la Catedral de la Industria en Real del Monte. Es una casa de máquinas de origen alemán. Aquí se instaló una bomba de vapor gigantesca. Imagínate que llegaba a donde están las ventanas redondas. Para esta época era de empresarios mexicanos que seguían trayendo y trabajando con trabajadores extranjeros. Esta imagen que tenemos aquí, por ejemplo, está basada en una fotografía donde es muy evidente la presencia del minero mexicano. Este es el tiro de la mina. 160 metros abajo llegamos al nivel de la mina de Acosta. Si entráramos por ese lugar, llegamos a Dificultad. Se comunican. De Dificultad nos iríamos a otra mina que está dentro del bosque, que es Purísima Concepción, de ahí a La Rica, y de ahí en un túnel de 7 kilómetros, llegaríamos a Pachuca. Eso existe hoy en día, o sea, todos esos túneles que conectan incluso la ciudad con ¿no? Real del Monte, con Pachuca, siguen existiendo. Sí, aquí todavía siguen teniendo acceso los mineros de la empresa, porque es el tiro que tiene las características adecuadas para que puedan bajar maquinaria pesada y grande. También siguen entrando los mineros para hacer todo el trabajo de mantenimiento. Así es que este es un museo que se complementa también y que muchas veces los visitantes esperan a la hora que van a salir los mineros para tomarse las fotos con ellos. Hemos recurrido mucho a las maquetas con la idea de que los niños y el público en general pueda comprender un poquito más todo este desarrollo desde las primeras máquinas o los primeros malacates que eran movidos por animales o por gente y se conocían como malacates de sangre, hasta después los malacates de vapor o los malacates eléctricos. El malacate es una de las pocas palabras náhuatl que sobreviven en el lenguaje minero. Cuando los españoles llegaron y usaron un malacate, una rueda, para bajar a la gente al interior del volcán del Pico de Orizaba, los indígenas lo vieron y el malacate para ellos es esta rueda que usaban para hilar. Yeah. Entonces le llamaron malacate y es un término que se usa en muchos países ahora, que ha sobrevivido. Una herencia, digamos, prehispánica, el nombre. A la minería internacional. Así es. ¿No? Hace 150 años, esta enorme galería fue construida para albergar un malacate de vapor de más de 20 metros de altura, el más potente que había existido en el continente americano.
que permitió el desagüe y la explotación de estas minas. ¿Es esa la maqueta que está ahí? Hoy, la mina La Dificultad posee un poderoso malacate eléctrico para llevar a cabo el desagüe del sistema de túneles que conecta esta región con Pachuca. Este impresionante museo nos permite acercarnos al pasado y presente de la minería de Real del Monte. Nos presenta vestigios históricos mientras nos cruzamos de frente con componentes activos, vivos, de la industria minera contemporánea. Y aún nos esperan varias sorpresas en esta imponente catedral de la industria. Antiguamente todo este era el área de las calderas de vapor. Claro. La caldera original que ha sobrevivido es la que tenemos al fondo. Y tenemos máquinas barrenadoras. En la punta llevan diamante y están huecos. Son unos tubos muy grandes que entran en diferentes direcciones en el interior de la tierra y van a sacar estos núcleos de mineral. Y después los geólogos las parten a la mitad para analizar y saber qué cantidad de plata y de oro hay en una veta. Ya. Ellos deciden, se dice en el lenguaje Sí, vale minero, la si pena. costea o no costea. Belén me habló de un lugar donde se almacena el legado geológico de la región, la litoteca de la mina La Dificultad. Esta es la litoteca, La litoteca de los Manuel del Río. que para conocer un poquito más, la litoteca es Una biblioteca de piedras. una biblioteca de piedras. Nada más. ¡Qué maravilla! Y ve aquí nomás. tenemos lo que serían los libros de la tierra, que son estos núcleos de barrenación a diamante, que hay que estudiarlos para saber qué cantidad de plata y oro tiene el interior de una de las vetas en la mina. Pues esta es una información muy valiosa. Sobre todo para las empresas mineras, porque una vez que todo esto se confronte con la información que tenemos en los archivos históricos, puede decirte qué cantidad de plata hay todavía en estos lugares y saber si conviene volverlos a trabajar. O sea, sirve en la actualidad. Es información que podría ahorrar mucho a las Bastante. empresas actuales, ¿no? Que quieren seguir extrayendo mineral de estas minas. Este museo conserva la historia y el registro de los minerales, las maquinarias que los extrajeron. Pero Belén me habló de un lugar donde puede palparse el lejano aliento de los mineros que trabajaron aquí. El taller de reparación de maquinaria, donde entre toscas herramientas y ásperas mesas de trabajo reposa un poco de la sensibilidad y humor que debieron llenar estas paredes hace casi 150 años. Este era el taller. Si ustedes ven todas las paredes, la maquinaria, las herramientas, se dejó tal como lo encontramos. Y agregamos un poco de información como esta lista de apodos que tenemos de los mineros, ¿no? Ajá. Por ejemplo, está el Mollejas porque su mamá vendía pollo, ¿no? El Calimán porque era el hombre inservible. Oye, porque esa es una gran tradición, ¿no? En la minería Así es. me decías, todos llevan apodos, ¿no? Y hoy en día Invariablemente. también, ¿no? Sí. Era realmente una pequeña presa del agua que salía De la misma mina. De la misma mina. Esto estaba totalmente lleno de agua. Ahora han dejado de bombear y todo, y lo que hicimos es un auditorio al aire libre.
no quería terminar este viaje por el pasado minero de Hidalgo sin antes visitar Huasca de Ocampo, un pueblo ubicado a tan solo 20 kilómetros de Real del Monte, cuya vida también giró en torno a la minería durante siglos. Huasca fue fundado ni más ni menos que por el primer conde de Regla, Pedro Romero de Terreros. La parroquia del pueblo fue construida alrededor de 1780 y dedicada a San Juan Bautista, pero en su fachada hay un detalle que muestra la incuestionable voluntad del conde de Regla. Una figura del arcángel Miguel, que terminó por convencer a muchos habitantes de Huasca de que su templo estaba consagrado a dicho arcángel. La vida de este pueblo giró tanto en torno al conde que cuando éste murió y sus descendientes hallaron las minas en muy precario estado, el pueblo quedó casi desierto. Pero al igual que Real del Monte, ha sabido aprovechar la historia y cultura heredada por sus antepasados para teñir su presente de ricos colores y sabores, como los tradicionales pastes, que se han convertido en habitantes inexcusables de sus mercados. Oiga, ¿tiene pastés? Sí. ¿Cuáles? Todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga. Acabaditos de salir, ¿verdad? Sí, acaban de salir. Deme uno de mole verde. Ay, están calientitos. Voy probando. Ya me lo saboreaba ahora. Como me había explicado Moisés en Real del Monte, los ricos tesoros del subsuelo de esta región se deben a las rocas y al agua, dos elementos que se conjuntan de una forma impresionante en la cascada de los prismas basálticos de Huasca, tal vez el símbolo más representativo del pueblo. El bello rostro que Hidalgo posee hoy se debe en gran medida a las inmensas riquezas de sus ecosistemas, pero también a cierto brillo en la mirada de sus habitantes, un calor capaz de cobijar a propios y extranjeros. Aprender de ellos, reescribir la historia de su pueblo a su lado y al final ofrecerles un hogar para descansar sobre su rico suelo. Vengan a Hidalgo y escuchen la historia que resuena en las vetas de sus vivas minas. Convivan como yo con sus múltiples tradiciones y compartan el brillo de la mirada de los hidalguenses, que nos invitan a viajar para contar.